Saludos hermanos y hermanas y qué bueno que estás con nosotros de regreso a este espacio y este segmento del Evangelio del Día, el Evangelio de hoy. Una meditación y una reflexión que hacemos para nuestro discipulado. Vamos camino a la santidad y vamos camino también a la salvación. Ya hoy es viernes de la 19ª semana del tiempo ordinario en el calendario litúrgico de nuestra fe. Y hermanos y hermanas, hoy tenemos lectura del Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, versículos 3 hasta el 12. Y hoy de lo que Cristo nos está hablando en su Evangelio es acerca de la indisolubilidad del matrimonio. Ni fuerza interior ni fuerza exterior puede separar aquello que Dios ha unido. El sacramento del matrimonio establece un pacto hasta que la muerte los separe. Pero ¿qué pasa, hermanos y hermanas, cuando esa relación se vuelve insoportable? Cuando esa relación es insostenible. Cuando esa relación, hermanos y hermanas, se destruye, no solamente se lastima o está herida, sino que la relación se ha destruido entre el hombre y la mujer, entre la esposa y la esposa, y se separaron para arreglar las cosas y no se pudo. Y la separación los llevó a tener más encuentros y más dificultades y terminaron en un divorcio. Y son buenos católicos y son bautizados y ahora están separados, ahora están divorciados y de repente encontraron en el camino una persona que tal vez les ofrecía vivir con ellos, establecer otra relación y entonces se casaron por lo civil. Entonces están casados por la Iglesia Católica, se divorciaron por lo civil, creían que estaban separados también por la Iglesia, se casan otra vez por lo civil o por otra iglesia que no es católica. Son los divorciados y vueltos a casar. ¿Qué pasa con ellos? Si hoy la palabra de Dios nos dice que el matrimonio es indisoluble, están en un eterno pecado mortal los divorciados y vueltos a casar en nuestra iglesia, estarán condenados para siempre, estarán ellos, hermanos y hermanas, excomulgados de nuestra iglesia. De eso es lo que vamos a hablar hoy, aunque no vamos a dejar de enfatizar la indisolubilidad del matrimonio. Pero vamos a recordar durante la lectura de este evangelio, hermanos y hermanas, que los divorciados y vueltos a casar son miembros del pueblo de Dios. Los divorciados y vueltos a casar son miembros del pueblo de Dios, son miembros de la comunidad cristiana, son nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y de eso queremos hoy hablar para ayudarte a solucionar muchos problemas espirituales también que podemos tener en torno a esto. Vamos a pasar a la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Se acercaron unos fariseos a Jesús y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿puede un hombre separarse de su mujer por cualquier cosa? Él le contestó: ¿no han leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará un hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron entonces: ¿por qué Moisés mandó darle un acta de divorcio cuando uno se separa de ella? Les respondió: Moisés les permitió separarse de sus mujeres a causa de la dureza de sus corazones. Pero al principio no era así. Les digo que quien se divorcia de su mujer, si no es en caso de concubinato y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos entonces le dijeron: si esa es la condición del marido con la mujer, más vale no casarse. Y él les respondió: no todos pueden con esto, solamente aquellos que reciben tal don. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por el reino de los cielos. Y el que pueda entender, que lo entienda. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, y es interesante cómo Cristo termina este evangelio de hoy en respuesta a los fariseos. Pero Cristo nos da a entender que el matrimonio no es para todo el mundo. Esto está aquí bien claro, hermanos y hermanas. No todos pueden con esto. O sea, ¿con qué? Con el sacramento del matrimonio. Solamente aquellos que reciben el don. O sea, de que un matrimonio para toda la vida y hasta que la muerte nos separe, hermanos y hermanas, y en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y así amarse ambos hasta que la muerte los separe.
No todos pueden con esto, aclara Jesús. Y solamente aquellos que reciben el don lo pueden hacer. Y Cristo, hermanos y hermanas, no se equivoca. Y es cierto lo que está diciendo. Hay situaciones, hermanos y hermanas, que por más que queramos y se haya tratado de salvar un matrimonio, todos sabemos que ha terminado en un divorcio y que luego del divorcio aparece otra pareja y se casan, y puede ser que se casen por lo civil otra vez o se casen por otra iglesia que no es católica, aunque sea cristiana, pero entonces caen en un pecado. Estos son los famosos divorciados y vueltos a casar. Hoy queremos hablar, hermanos y hermanas, acerca de este tema porque el Evangelio de hoy nos presenta tal vez una trampa por parte de los fariseos con esta pregunta de si se puede o no se puede divorciar porque era permisible en el tiempo de Moisés. Y Cristo, haciendo alarde de lo que Él es, una sabiduría espectacular que le viene por parte de Dios del cielo, no cae en la trampa de estas preguntas capciosas por parte de los fariseos, porque aquí hay envuelta una casuística. La casuística, hermanos y hermanas, uno no puede caer en esa trampa porque los fariseos tenían esa casuística bien metida adentro, que son como preguntas capciosas que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con lo que se puede hacer o con lo que no se puede hacer, qué soluciones hay, porque son situaciones bien problemáticas, hermanos y hermanas, donde hay que tomar alguna decisión, pero a veces uno se queda en la casuística dando círculos viciosos y no resuelve el problema, porque son grandes casos, son casos difíciles, son casos, hermanos y hermanas, donde ocurren en una situación bien complicada y bien difícil, y por eso es que Jesucristo, hermanos y hermanas, quiere tratar de dar respuesta, porque en la casuística a veces no encontramos una respuesta, no encontramos la verdad y la raíz del problema. Entonces, por eso Jesucristo los lleva ¿a dónde? Jesucristo los lleva al principio, porque el que se pudieran divorciar por parte de Moisés y permitirles divorciarse a ellos por parte de Moisés, lo aclara Jesús, era un asunto por la dureza de sus corazones. ¿Qué pasa? En una sociedad tan machista, la cultura, la sociedad y la religión tan machista de los tiempos de Jesús, hermanos y hermanas, la mujer no tenía palabra, no tenía posición, no tenía standing, lo que se llama hoy un standing, ¿verdad? Un respeto por ella misma, y casi todos los privilegios iban para ¿dónde? Para el varón. Entonces Cristo, hermanos y hermanas, establece contra el machismo que le ha dado el privilegio al varón. El machismo judío le daba el privilegio al varón sobre las mujeres, incluso en los asuntos religiosos, por la dureza del corazón. Entonces Cristo está diciendo, lo que Moisés permitió no era la ley, lo que Moisés permitió no era la norma. La norma, y entonces la invoca Jesucristo, no han leído que desde el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo, por esta razón un hombre abandona a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne, de suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esa es la norma, esa es la ley. ¿Cuál es la excepción? La excepción es el divorcio. ¿Bajo qué condiciones? Pues por las que había establecido Moisés en aquel tiempo, por el corazón que tenían tan duro y tan fuerte, el machismo que había envuelto, ¿no? Estas personas, y por eso es que se les permitía. Pero ciertamente es la excepción y no es la norma. No obstante, hermanos y hermanas, en nuestro tiempo nosotros sabemos que abunda el divorcio y abundan las personas que están divorciadas y vueltas a casar. Y conocemos a muchas de estas personas porque son amigos nuestros, porque son amigas nuestras, porque son hermanos de nuestra familia. O puede ser el caso de nuestros padres o de nuestras madres. Puede ser el caso también de miembros de nuestra iglesia católica, de la misma comunidad cristiana, divorciados y vueltos a casar. Entonces hoy nos tenemos que hacer una pregunta, porque es que sabemos que el matrimonio es indisoluble. Yo creo que para nosotros eso que está acordando Jesucristo desde el principio no cabe duda. Pero la situación aquí, hermanos y hermanas, que nos estamos haciendo, y desde la perspectiva que yo quiero estudiar hoy este evangelio, es para que nosotros entendamos qué pasa con estos divorciados y vueltos a casar, que han estado en un sacramento, se casaron bien por la iglesia, bombos y platillos, todo muy bonito, sus padrinos,
una misa, casados por la iglesia y duraron 5 años o menos de 5 años y hermanos tuvieron hijos. Porque los matrimonios hoy en día, hermanos y hermanas, no duran más de 5 años y antes de los primeros 5 años ya el 80% de los matrimonios contraídos han desaparecido y han caído en el divorcio. Todo esto está pasando, la cantidad de matrimonios en la iglesia ha disminuido dramáticamente. No solamente porque el matrimonio por la iglesia es un rito religioso, entonces la gente evita el rito religioso y se van por el rito civil del Estado. O si encuentran que es muy complicado el rito religioso de la iglesia, se van por un rito religioso de otra iglesia cristiana no católica, para entonces hacerlo mucho más fácil. Pero también están aquellos hermanos y hermanas que, ¿por qué no hay tanta gente casándose por la iglesia? Porque están viviendo en unos matrimonios, conviviendo, ¿verdad? En unas relaciones con afecto marital, en experimentos, si nos va bien nos quedamos, nos casamos, vamos a vivir juntos, vamos a ver cómo nos entendemos, y si nos va bien nos casamos, si no, cada cual por su lado. Todo eso está pasando hoy en día, hermanos y hermanas, y ciertamente estamos viendo que el matrimonio, tal y como lo ha establecido nuestro Dios y con el valor desde el principio que ha tenido, está recibiendo grandes y fuertes choques. Así que, hermanos y hermanas, con el Evangelio hemos visto que Jesucristo no cae en la trampa de la casuística esta de los fariseos, de querer meterse en los revoluces del si se puede o no se puede, bajo qué condiciones, y ya hemos visto que fue una excepción, que no fue la regla, por lo que se permitió el divorcio. Claro está, hay situaciones, hermanos y hermanas, que son bastante serias y que las vamos a considerar hoy para nosotros poder darnos cuenta, hermanos y hermanas, de qué pasa con los divorciados y vueltos a casar, que lo hemos mencionado aquí. Mira, déjame decirte algo, en el matrimonio pueden pasar una serie de cosas y yo no creo que no estén conscientes los matrimonios, hermanos y hermanas, de que han hecho un pacto de que es por vida. Ese consentimiento matrimonial que da y presta la persona, el novio y la novia, en esa misa o en esa ceremonia matrimonial en la iglesia, junto al testigo preferencial que es el mismo sacerdote, cuando el sacerdote le pregunta a Carlos si está dispuesto a recibir a Carmen en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, y así amarlo y aceptarlo todos los días de su vida hasta que la muerte los separe. Cuando él dice, sí, acepto, eso es el consentimiento matrimonial. Eso es lo que hace el matrimonio. El sacerdote no casa a nadie. El sacerdote es un testigo preferencial. El consentimiento matrimonial, cuando se me lee y se me preguntan en alguna ceremonia, los novios quieren leerlo, ¿no? Acepto a Carmen como mi esposa para en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Ese es el consentimiento, hermanos y hermanas. Venga como venga, se lo pregunte el sacerdote, lo digan las dos personas, ahí está. Esos son los ministros del mismo matrimonio, son el novio y la novia. Cuando se convierten en esposo y esposa, el sacerdote es un testigo preferencial que estuvo allí y recibió el consentimiento para la iglesia. Eso es lo que ata, hermanos y hermanas, hasta que la muerte nos separe. Pero lo que estamos viendo es que ¿cuántas celebraciones de aniversario matrimonial has visto tú en tu parroquia en los últimos años? ¿Cuántas bodas se anuncian en tu parroquia en los últimos años? Sin embargo, ¿cuántos divorcios te enteras y cuántas separaciones te enteras? Pues ciertamente hay unas situaciones que son difíciles, hermanos y hermanas. Cuando las cosas, entonces, hermanos y hermanas, dentro de la relación matrimonial no se pueden soportar ya. Y el matrimonio no solo, porque uno puede aguantar cuando el matrimonio está herido, cuando la relación está lastimada. Cuando algo está lastimado y está herido, todavía hay posibilidades de sanación, de reparación, de reconstruir. Pero hay personas que declaran que su matrimonio está irreparablemente destruido. Entonces eso significa que ya no hay esperanza. Acuden al divorcio. Antes de acudir al divorcio, hermanos y hermanas, acuden también a la separación. Y porque la misma iglesia lo permite. Cuando hay problemas, hermanas y hermanas, antes de divorciarnos, la iglesia nos permite en el matrimonio separarnos, un periodo de separación. Escuche lo que dice el Catecismo de la Iglesia en el 1649. Existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales casos, la iglesia admite
la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación, o sea, que se separen y que no convivan. Los esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios, ni son libres para contraer una nueva unión. En esta situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas. O sea que con el fin de que se puedan reconciliar. ¿Por qué permite la iglesia la separación cuando las cosas están malas dentro de la relación y la convivencia y la comunidad de vida matrimonial? Con aras a que se separe, porque a veces están muy juntos, las aguas están sobre niveles, la temperatura, hermanos y hermanas, es demasiado caliente, no se pueden ver, no se pueden mirar, si se agarran se destruyen, es mejor que se separen. Pero la separación es, y la concede la iglesia para estos matrimonios que tienen problemas, vayan, sepáranse, no vivan más juntos. Manténganse como casados. O sea, esta separación no significa que el matrimonio es nulo, sino que sepárate, pero tú estás casado. Sepárate y tú estás casada. Y que vamos a buscar la reconciliación. O sea que para eso se permite la separación. Y si en el caso de que no se puedan separar, hermanos y hermanas, ocurriera la alternativa del divorcio, también la palabra de la iglesia está en el catecismo, porque puede ocurrir el divorcio, porque de lo que estamos hablando es de los divorciados y vueltos a casar. Y mira lo que dice aquí en términos del divorcio. Si el divorcio, esto está en el inciso 2383 del Nuevo Catecismo, si el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos, el cuidado de los hijos o la defensa del patrimonio puede ser tolerado sin constituir una falta moral. O sea que se tienen que dar unas condiciones para que la iglesia permita que una persona que se ha casado y tiene un sacramento matrimonial pueda recurrir al divorcio por el estado civil. Porque el divorcio se considera, hermanos y hermanas, una ofensa grave. Eso está claro y atenta contra la alianza de la propia salvación. Pero si se dan unos ciertos casos, hermanos y hermanas, donde para asegurar ciertos derechos legítimos, el cuidado de los hijos o la defensa del patrimonio, si hay que divorciarse, se puede tolerar en esas condiciones, hermanos y hermanas, el divorcio. Así que el nuevo catecismo nos pone al tanto de que en nuestra comunidad va a haber gente en comunión total y en comunión parcial, porque los divorciados y vueltos a casar no están excomulgados. Los divorciados y vueltos a casar están en comunión parcial. ¿Por qué parcial? Pues porque debido a su situación no pueden comulgar y no pueden tampoco confesar. Ahora, si los tenemos cerca de nosotros, si son miembros de nuestra familia, si conocemos algunos casos, si son incluso nuestros padres o nuestras madres o miembros de la comunidad, los divorciados y vueltos a casar, vamos a enfocar la segunda parte y final de lo que estamos tocando hoy, hermanos y hermanas. ¿Por qué salvar y no condenar a los divorciados y vueltos a casar en nuestra iglesia? ¿Por qué tenemos que tener ese enfoque? Y lo que tenemos que saber, el Papa Francisco ha dicho que la misericordia de Dios es mucho más grande que las situaciones que confrontan estas personas. Es más, el Papa nos ha dicho, hermanos y hermanas, que la iglesia en los casos de los divorciados y vueltos a casar se tiene que presentar como una madre, con el deber de acoger, de dar consuelo y de sanar a aquellos que están heridos, porque ciertamente el divorciado y vuelto a casar está herido. La iglesia, dice más el Papa Francisco, debe ir en busca de estas personas, hermanos y hermanas, seriamente. ¿Por qué? Porque los tiene que alcanzar a cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que regresen a la casa del Padre. Hay matrimonios que son nulos, hermanos y hermanas, y la gente no ha invocado el proceso de nulidad y no lo saben y se les puede ayudar si vuelven a la iglesia. Hay personas, hermanos y hermanas,
que de alguna forma no les han declarado tampoco su nulidad del matrimonio porque no han tenido esa oportunidad. O sea, si los acercamos y los atraemos es para trabajar con ellos, hermanos y hermanas, el asunto en el que están envueltos y tratar de sacarlos de su situación. El Papa Francisco ha dicho, hermanos y hermanas, que la situación de los divorciados y vueltos a casar no se puede limitar o circunscribir solamente al hecho de que no se pueden acercar o tener acceso a la comunión eucarística. Uno no puede estar detrás de los divorciados y vueltos a casar como que, mira, ellos no pueden comulgar, ellos no pueden confesar, así que olvídate de ellos. Uno no puede hacer eso con ellos. Y en esto el Papa, hermanos y hermanas, es enérgicamente un pastor. Lo que quiere es que se aplique una pastoral de ayuda y que sea medicinal, ¿verdad? Para cada una de estas personas. Y nosotros tenemos que atenderlo como el Papa dice. El Papa Francisco más todavía ha dicho que si la situación no se puede reducir a si ellos pueden comulgar o no pueden comulgar, lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo de estos casos es por qué hay tantos matrimonios que están fracasando en la iglesia. Dice el Papa Francisco, pregúntese antes de estar señalando a estos divorciados y vueltos a casar con que no pueden comulgar y no pueden confesar y no vamos a hacer nada por ellos. Pregúntese y aprendan del divorcio y de las separaciones que han ocurrido, qué hay y por qué hay tantos matrimonios que han fracasado y cómo ayudar a los fieles a un desarrollo plenamente de la vocación cristiana, porque hay que ayudarlos a desarrollar esa vocación cristiana y eso es muy importante para nosotros. Papa Francisco nos ha ayudado, hermanos y hermanas, a entender que cada caso es particular. No todos los divorciados y vueltos a casar son iguales. No todos los divorciados son iguales tampoco, hermanos y hermanas. Existen en nuestra comunidad personas que se han divorciado de un matrimonio católico y permanecen solteros, no se han vinculado a ningún otro matrimonio, a ninguna otra relación con afecto matrimonial, no tienen novia, no tienen relaciones sentimentales con nadie, están solteritos. Pues el divorciado que estuvo casado por la iglesia y no se ha vuelto a casar, ni está excomulgado, puede comulgar y puede confesar. Eso es bien para ellos. Están los otros, hermanos y hermanas, que son los divorciados y vueltos a casar. Y esas personas tenemos que recordar que dentro del grupo de los divorciados en muchos momentos lo que tenemos es una víctima. Y tú no puedes pensar como que las dos partes estaban de acuerdo con el divorcio. Hay personas que han luchado, hermanos y hermanas, por salvar la unión, pero este se quiere divorciar y este no se quiere divorciar. Pero este ganó la batalla y este quedó como una víctima. Entonces a veces hay uno que triunfa porque me quiero divorciar y este quedó como una víctima. Eso puede pasar y por eso no se pueden meter todos en una misma olla, globalizar a los divorciados y vueltos a casar, generalizar la situación de cada uno de ellos. Hay personas que son víctimas dentro de algunos divorcios, hermanos y hermanas, que puede ser por agresiones, ¿verdad?, físicas, por maltrato, por una serie de situaciones, por un adulterio, porque aquel se quiere ir, que eso sería el tercer caso. El que por causa de su grave culpa se mete en otra relación y es infiel y tiene otra mujer o tiene otro hombre o hasta embarazó a una mujer fuera de esta relación y ahora tiene que hacerse cargo de esa otra persona y no se puede reconciliar con su esposa o su esposo. Pues existe eso también, aquellos que por su grave culpa, hermanos y hermanas, crean una víctima. Dentro del divorcio el Papa nos manda a no ser tan juiciosos y que dentro de este mundo de los divorciados y vueltos a casar se encuentra un montón de gente a las que podemos ayudar. Y eso es lo que está buscando su santidad Papa Francisco, ¿no? De que podamos desarrollar una pastoral de acogida, de salvar, de ser una iglesia madre que rescata, que viene en el auxilio, que da consuelo y no de señalarlos como que no pueden hacer. Aquí hay 8 puntos que son de Benedicto XVI, hermanos y hermanas, y te los quiero señalar para terminar, de la situación en torno a los divorciados y vueltos a casar. Número 1, sabemos que están en una situación contraria a la indisolubilidad del matrimonio. Eso está claro. Está claro, se supone que no se divorciaran, que no utilizaran estos medios, no todos están en el mismo barco, ¿verdad? Pero sabemos que hay una situación de ellos que les afecta. Número 2,
Hay que recordar, hermanos y hermanas, que todo divorciado y vuelto a casar sigue siendo miembro del pueblo de Dios y deben de experimentar el amor de Cristo y la cercanía materna de nuestra iglesia. Eso tiene que ser básico, hermanos y hermanas. Hay misión con el divorciado y vuelto a casar. Esto no se trata de dejarlo aparte. Como bautizados, en tercer lugar, nos recuerda la iglesia, están llamados a participar activamente en la vida de la iglesia, en las cosas de la iglesia, en la medida que les sea posible, de acuerdo, hermanos y hermanas, a su situación objetiva o específica. O sea que como bautizados pueden participar, hermanos y hermanas, claro, de algunas cosas no, pero de otras sí. Eso está ahí presente. En cuarto lugar, no pueden comulgar, no pueden confesar, pero eso no significa que estén excomulgados. La excomunión no se trata de eso, porque una persona no comulgue, eso no significa que está excomulgado. Por lo tanto, el divorciado y vuelto a casar no puede comulgar sacramentalmente, no puede confesar sacramentalmente, pero hermanos y hermanas, puede comulgar espiritualmente y puede ir a dirección espiritual para atender sus situaciones, aunque no pueda confesar. ¿Por qué no puede confesar? Porque para poder confesar tendría que pecar, que vive en adulterio, salir del adulterio para recibir el perdón de los pecados y volver a comulgar. Esa es la única razón que le impide confesar, porque tendría que salir de la relación en la que está metida hoy, que es de adulterio público. Así que no entendamos que están excomulgados. En quinto lugar, no pueden ejercer ciertas responsabilidades esenciales, y esto hay que discutirlo pues con su sacerdote de la parroquia donde usted esté metido. ¿Qué puedo yo hacer aquí y qué no puedo hacer conforme a la pastoral de la iglesia y conforme al derecho canónico de nuestra iglesia católica? En sexto lugar, solicitar declaración de nulidad matrimonial a toda persona que experimenta un divorcio luego de haberse casado por la iglesia. Hay que recomendarle que vaya y solicite la nulidad del matrimonio sacramental para ver qué fue lo que pasó ahí y si posiblemente estaba viviendo un matrimonio que era inválido, que no lo ató hasta que la muerte los separe, porque esa es la declaración de nulidad matrimonial, y pueda salir victorioso y triunfante de esa situación. Y número 7, que ningún divorciado y vuelto a casar, hermanos y hermanas, debe de perder la esperanza de alcanzar la salvación. Ningún divorciado y vuelto a casar puede perder la esperanza de alcanzar la salvación. Recordemos, el Papa Francisco ha dicho sobre los divorciados y vueltos a casar que no todos viven en pecado mortal. Los divorciados y vueltos a casar, no todos viven en pecado mortal, y eso, cada caso hay que verlo en su particularidad. Número 2, nadie puede ser condenado para siempre, dice el Papa Francisco. Eso es muy importante, hermanos y hermanas. Y pueden vivir en la gracia de Dios. Los divorciados y vueltos a casar pueden vivir en la gracia de Dios si reciben una dirección espiritual adecuada y si hacen lo que la iglesia permite. Déjame terminar aquí para ofrecerles lo que también, hermanos y hermanas, los divorciados y vueltos a casar pueden hacer en la iglesia católica. Y estamos otra vez en el catecismo, en el inciso 1651. Y escucha lo que dice aquí sobre los divorciados y vueltos a casar. Se les exhorte a escuchar la palabra de Dios. Pueden escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, a perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia, a educar sus hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de la penitencia para implorar de este modo, día a día, la gracia de Dios. Esa es una cita que la tiene el Catecismo y es de Familiaris Consortio, esta encíclica del Papa Juan Pablo II, en el inciso 84. Así que, hermanos y hermanas, esperamos en el nombre de Dios que hayamos aclarado ciertas dudas para ciertas personas, porque todos en la iglesia y en la comunidad puede ser que tengamos a alguien pasando por esta situación como divorciado o vuelto a casar, o que tal vez la misma situación de muchas personas sea esta. Ahí está el amor de Dios y el apoyo de Dios. Los divorciados y vueltos a casar son miembros del pueblo de Dios, son nuestros hermanos y hay que presentarles una iglesia madre y de consuelo. Oremos.
Amado Dios del cielo, te damos gracias por los sacramentos en esta vida y especialmente por el sacramento matrimonial, un sacramento de vida, de bendición en la comunidad de vida y de camino a la salvación para el hombre y la mujer. Te damos gracias porque también algunos podemos renunciar a esto por el reino de los cielos, como tú has dicho en tu palabra, renunciar al matrimonio por la causa del reino de Dios y por abrazar y casarnos con la iglesia. Así que te damos gracias por todos estos dones y te pedimos por aquellos hermanos, hermanas que han tenido dificultad con el sacramento, Padre amado, que se sientan acogidos, que se sientan ayudados, que se sientan como hijos, con un Padre lleno de misericordia para ayudarlos en el camino y que vean luz al final del túnel para solucionar mucho de las situaciones que están viviendo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Pues hermanos y hermanas, hasta ahí llegamos. El mensaje ha sido para ti. Mañana nos veremos con otro nuevo evangelio y otra nueva meditación de la palabra de Dios hoy. Bendiciones para los que esperan el reino de los cielos. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Dios te bendiga. Hasta pronto.